soy Arelia Ponte, estudiante de la carrera de Psicología. Nuestra frase motivadora es que la empatía sea tu bandera y la justicia tu rumbo, transformando el lamento en un canto de dignidad, de César Vallejo. Let empathy your banner and your path, transforming lament in a song of the Anit. En este video les vamos a presentar nuestro audiovisual, el aula que discrimina cuando la escuela reproduce la injusticia, sobre el clásico cuento de Paco Yunque de César Vallejo. En este audiovisual hablaremos sobre los datos bibliográficos de César Vallejo, el contexto del cuento de Paco Yunque, la descripción de dos situaciones de injusticia y la desigualdad, el análisis de dos casos actuales relacionados con esta desigualdad y la justicia, la explicación de los valores de igualdad y la justicia en la ODS 10 y finalizando con una entrevista hacia una doctora, una psicóloga. En este audiovisual es un llamado a la conciencia sobre la discriminación y el abuso de poder a la injusticia y las profundas realidades que lamentablemente que aún resuenan en nuestra sociedad. Es una historia que toca el alma y nos invita a la empatía, que a través de los ojos de un niño nos confronta con verdades incómodas, pero necesarias. Les invito a ver nuestro audiovisual sobre este relato. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad de Santiago de Chuco, región de La Libertad, Perú. Fue el menor de 11 hermanos, hijo de Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Durante su infancia estudió la educación primaria en su ciudad natal y la educación secundaria la realizó en el Colegio San Nicolás en la ciudad de Huamachuco. Posteriormente a esto se trasladó a la ciudad de Trujillo para estudiar letras y derecho en la Universidad Nacional. Durante su juventud trabajó como maestro y como ayudante de cajero en una hacienda minera. Él también formó parte de un grupo de jóvenes intelectuales trujillanos denominado el Grupo Norte. En el año 1920 fue encarcelado injustamente, acusado de generar desórdenes en su ciudad natal. 3 años más tarde viajó hacia Europa y se estableció específicamente en París, donde vivió el resto de su vida dedicado al periodismo, la escritura, la traducción y la militancia política. Además, también estuvo en países como España, Alemania, Italia y Rusia. Se casó con Georgette Philippard, una francesa con quien no tuvo hijos. Finalmente falleció el 15 de abril de 1938 en medio de la pobreza y a causa de una enfermedad que nunca fue identificada. Hoy en día es recordado como uno de los poetas más importantes e influyentes de la literatura universal, recordado por su profundidad y la originalidad en cada una de sus obras. Paco Yunque fue escrito por César Vallejo en 1931, pero publicado de manera póstuma en 1951. Si bien no forma parte de un libro, se ha convertido en una obra emblemática debido a su potente carga crítica. El relato se sitúa en un Perú a inicios del siglo XX, un país marcado por la desigualdad social, donde los actores económicos y políticos ejercen poder sobre los más desfavorecidos, sobre todo los campesinos e indígenas, quienes eran marginados de sus derechos individuales, como la formación educativa y la justicia. A través de la historia, Paco, un niño modesto que sufre maltrato por parte de Humberto Grieve, hijo de un poderoso extranjero influyente. Vallejo denuncia la desigualdad social y el acoso escolar que sufren los más vulnerables dentro del sistema educativo. Paco Yunque cuenta la historia de un niño de familia humilde que en la escuela sufre el maltrato de Humberto Grieve, un niño rico e influyente. A través de este relato, Vallejo critica la discriminación y las injusticias sociales que existen en la educación, mostrando cómo los más débiles como Paco son víctimas de un sistema que favorece a los poderosos y margina a los pobres. Bueno, hoy les explicaré cómo se presenta la injusticia y la desigualdad dentro de la escuela en el cuento de Paco Yunque. Bueno, Paco Yunque es de familia muy humilde y no recibe el mismo trato que Humberto Ginebra, que es hijo del alcalde. Aunque ambos están en la misma escuela, Humberto puede hacer lo que quiere sin consecuencia alguna.
Esto nos refleja que los espacios que deberían ser iguales también pues se reproduce la desigualdad. Bueno, cuando Humberto le roba la tarea a Paco, el profesor, el maestro, no investiga y culpa directamente a Paco. Paco es castigado solo por ser pobre, ¿no? Mientras Humberto está protegido por ser el hijo de alguien poderoso, ¿no? Por ser hijo del alcalde. Esto nos demuestra que la autoridad puede actuar de forma parcial y proteger a los poderosos, el cual, en conclusión, en Paco Yunque, la escuela refleja cómo la sociedad favorece a quienes tienen poder y recursos. El cuento nos muestra que la injusticia y la desigualdad también ocurren en lugares que deberían ser justos para todos. En la violencia y la desigualdad aún marcan en la educación, lo vemos hoy en las aulas como Chorrillos y también en el cuento de Paco Yunque, donde Vallejo ya denunciaba la injusticia. Años pasan, pero el mismo relato parece repetirse. El primer caso ocurrió en la institución educativa de Chorrillos, en Lima, donde un grupo de alumnas agredió físicamente a otra estudiante dentro del plantel, que también han registrado un video y lo han difundido por redes sociales, donde hubo una gran preocupación entre la comunidad educativa y padres de familia. Pero por falta de intervención del centro educativo, DREL tuvo que intervenir para tomar las medidas correspondientes frente a este tipo de problema. En el segundo caso, que aún persiste hasta la actualidad, en las profundas desigualdades en las zonas rurales, como los estudiantes sufren de carencias como falta de infraestructura adecuada, escaso acceso a tecnología y docentes insuficientes capacitados y dificultad para llegar a sus escuelas. Mientras que en las ciudades los estudiantes tienen mayores oportunidades de recursos educativos. Esta brecha se agravó tras la pandemia, evidenciando un sistema desigual en el centro educativo, donde se limita el desarrollo y oportunidades de futuros y miles jóvenes y niños rurales. Estudiantes universitarios, promover la igualdad y la justicia es esencial para contribuir a una sociedad más equitativa. La ODS 10, reducción de desigualdades, tiene como propósito disminuir las brechas que existen dentro de los países, y entre ellos para que todas las personas, sin importar su condición, tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos. En este contexto, los valores de la igualdad y justicia son esenciales para que como estudiantes universitarios podamos aportar a este objetivo global. El valor de la igualdad nos enseña a reconocer que todas las personas somos diferentes, pero que no debe de ser un motivo de discriminación. Significa promover el respeto y la diversidad y rechazar cualquier forma de inclusión por razones de género o raza, religión, orientación sexual, discapacidad o a nivel socioeconómico. Como universitarios, promover la práctica y la igualdad al integrar y valorar a todos nuestros compañeros y compañeras, generando un ambiente de respeto y empatía y apoyo mutuo. Por su parte, la justicia nos invita a actuar de forma ética y solidaria, defendiendo los derechos de quienes enfrentan desventajas de situaciones de vulnerabilidad. Esto implica no quedarnos indiferentes frente a una desigualdad que vemos en nuestra comunidad universitaria o en la sociedad, y participar en actividades que busquen equidad, por ejemplo, a colaborar en los proyectos de voluntariado, tutorías o campañas. Simplemente ayudar a que todas las personas puedan expresar sus ideas y ser escuchados. Bueno, a continuación les voy a entrevistar a la psicóloga Kelly Ortiz Celada. Psicóloga, ¿cómo afecta la violencia escolar en la salud mental y el desarrollo social en los estudiantes? ¿Cómo estás? Bueno, en relación a la afectación en salud mental de los estudiantes, lo primero que tenemos que notar
es que pueden mostrar retraimiento, dificultades en su aprendizaje, problemas emocionales, los más comunes, ansiedad, ataques de pánico, depresión, que es lo que más afecta, ¿no?, en esta población estudiantil. Claro. ¿Cuáles son las señales de alerta más comunes que indican que un niño podría estar siendo víctima de violencia escolar? Bueno, de acuerdo a la etapa o el desarrollo de vida, entendemos que los niños tienden a manifestar sus emociones de diversas maneras. Y cuando pasan por un episodio de violencia escolar, por lo general empiezan a tener temor de ir al colegio, pueden presentar enuresis o ecopresis, que hay dificultades en el control ya para defecar o misionar. Además puede presentarse irritabilidad, pueden volverse agresivos también. Dependiendo cómo se vaya manejando este tipo de situaciones en el colegio, el niño va a presentar diferentes manifestaciones frente a este hecho, ¿no?, este tipo de episodio de violencia. ¿Y qué estrategias implementa o recomienda para prevenir la violencia escolar? Bueno, por lo general, algo que funciona bastante es poder concientizar a los niños sobre los efectos que genera la violencia escolar en los compañeritos, en los diferentes niños, ¿no? Recordando que cada uno tiene diversas formas de enfrentar este tipo de problemas. Algunos niños lo molestan, lo bromean y lo toman a la broma, no le hacen mucho caso, pero hay niños que de repente podrían estar pasando hasta por problemas familiares, no hay buen soporte, o de repente hasta podría estar pasando por violencia familiar, son más vulnerables a que este tipo de situaciones de violencia escolar puedan desencadenar un conjunto de desequilibrios emocionales, ¿no? Y lo más común es que el rendimiento académico se va a ver afectado, va a haber una disminución o dificultades para que pueda rendir académicamente. Puedes notar también que hay cierto temor, se cohíbe, o es algo muy frecuente, y como que una estrategia es poder estar alerta, ¿no? El docente tiene que ser muy cuidadoso con esos cambios de conducta que ellos van a empezar a mostrar, ¿no?, y sensibilizar bastante a los niños con respecto a estos temas, ¿no?, sobre las diferentes consecuencias que puede tener este tipo de violencia. Claro. Muchas gracias, doctora Kelly, por su tiempo. Y así concluimos esta entrevista. Este relato es un espejo crudo y necesario que las desigualdades que lamentablemente aún persisten en nuestra sociedad. La historia del pequeño Paco y su vulnerabilidad y el abuso que sufre a manos de sus compañeros reflejan que la manera impactante a la ODS 10, la reducción de las desigualdades. Este audiovisual nos hace ver cómo el privilegio económico y social puede traducirse en impunidad y opresión, mientras a la pobreza y la falta de poder limitan las oportunidades y la dignidad de individuos como Paco Yunque. La ODS 10 busca precisamente reducir la desigualdad en los ingresos, así como la desigualdad de género, como la edad, la discapacidad, la raza, el origen o la religión. Es un llamado a la conciencia y a la acción para asegurar que nadie sea dejado atrás y que haya equidad y respeten y sean fundamentales en nuestra convivencia. Muchas gracias por ver nuestro audiovisual. Hasta luego.